Gracias, gracias. Es verdaderamente un privilegio poder compartir algo de la palabra. Así es que después de haber llorado de gozo, de alegría por este tiempo de alabanzas, les voy a compartir una imagen que seguramente les va a hacer llorar, pero de tristeza. Está cara la gasolina, ¿verdad? Al menos está subiendo y uno se preocupa y dice, ¿y hasta dónde va a llegar esto? Y si ya te está golpeando el bolsillo la gasolina, pues qué terrible. Ya somos varios, lloremos juntos, hermanos. No, vamos a orar, aunque realmente no vamos a orar por la gasolina, no vamos a hablar de gasolina en este momento, pero sí vamos a hablar acerca de qué hay en tu tanque espiritual. Todos tenemos un tanque que llenar. Cada semana tú vas a una gasolinera y pones combustible a tu vehículo. Si tú llenas tu tanque en estos días, ¡hey, qué bendición! Pero algunos ahí vamos por poquitos, ¿verdad? 100, 50 y fin de mes 200 quetzalitos, ¿verdad? Y hay una variedad de combustibles para los tanques de los vehículos. Pero todos acá tenemos un tanque que llenar, nuestro tanque espiritual. ¿Cómo está tu tanque espiritual esta mañana? ¿Cómo funciona un vehículo cuando su tanque de combustible está yendo hacia abajo? ¿Te has quedado sin combustible alguna vez? ¿Te ha pasado? Qué feo, ¿verdad? Y de repente sientes que el carro perdió fuerza. Y después, y en ese momento lo único que piensas es todas las gasolineras posibles alrededor, ¿sí o no? Y lo que quieres es llegar, aunque sea así, pero apenitas, para poner combustible. ¿Cómo está tu tanque espiritual? Porque muchas veces nosotros como cristianos, como personas individuales, no funcionamos bien o vamos en la vida así, como esos carros quedándose sin combustible, porque nuestro tanque espiritual está vacío. Te hago otra pregunta alrededor. ¿Con qué llenas tu tanque espiritual? Hay una cantidad de combustibles en el mercado, ¿sí o no? Que tenés la opción, y yo no sé cuál es tu gasolinera favorita. No, a mí la que me funciona es la Shell, o no, a mí solo la Puma. No, yo a Don Arturo le pongo, y así, ¿verdad? Hablamos incluso de algunos aditivos que tienen, por ejemplo, tú dices, no, yo le pongo Super, saco con Tecron, no, yo solo vi Power. O quizás tu carro le pones una de esas gasolinas y se arruina porque muy finas. Pero no sé si te has dado cuenta que estas gasolinas, estos combustibles, algunos dicen que mejoran el desempeño del vehículo, ¿sí? Pues te quiero preguntar, ¿con qué llenas tu tanque espiritual para funcionar bien en la vida? ¿Con qué lo llenas? Ahora piensa en tu caso particular. Quizás lo que a ti te llena es tu trabajo, hacer bien tu trabajo y sentirte bien y pleno o plena porque la gente valora, aprecia lo que haces. O tal vez lo que te llena son tus hijos. Y tus hijos están ahí ocupando el primer lugar en tu vida y eso te llena, cuidarlos y que estén bien y atenderlos. O quizás te llena otra persona. Has puesto tu corazón en otra persona y eso te llena. Yo quiero decirte que en esta mañana vamos a hablar acerca de llenar nuestro tanque espiritual. Yo te quiero dejar este pensamiento esta tarde ya. Por favor, llena tu tanque. Quizás no vas a poder llenar tu tanque de combustible con los precios de la gasolina, pero sí vas a poder llenar tu tanque espiritual. El problema es que muchas veces creemos que lo que nos llena es esto y queremos llenar nuestro tanque espiritual con otra cosa que no va a funcionar. Funciona así. ¿Qué le pones a tu carro que es motor diésel? ¿Le pones gasolina? No. ¿Le pones agua? Ojalá fuera así, ¿verdad? ¿O alcohol? No. Le pones lo que le va a funcionar. El problema es que nuestro tanque espiritual
se llena con verdades espirituales, no con personas, no con sabiduría de otras personas, no con principios aprendidos de otras ciencias. Nuestro tanque espiritual se llena con verdades y principios espirituales. Así es que esta mañana, si tú has venido casi apenitas queriendo llenar tu tanque porque en la semana te desgastó la vida, el trabajo, los problemas con otra persona o lo que sea, esta mañana tú puedes llenar tu tanque, pero no esperes a la otra semana o al domingo para vaciar tu tanque y a ver cómo llego a la iglesia el otro domingo. No, podemos llenar nuestro tanque todo el tiempo. Vamos a ver cómo podemos mantener nuestro tanque espiritual lleno. Quizás esta mañana te sientes vacío y te sientes desanimado. Sientes que has tomado muy malas decisiones que lamentas en este momento. Y quizás tú ves en tu conducta y dices, yo sigo haciendo cosas que no le agradan a Dios. Es porque quizás tu tanque espiritual está agotado. No tienes esa verdad espiritual que llena tu tanque espiritual. Vamos a Colosenses y vamos a ir un poco rápido porque el tiempo nos está comiendo. Colosenses capítulo 1, acompáñame. Colosenses capítulo 1. Y para ahorrar un poco de tiempo voy a tratar de explicarte un poco del contexto. Nada más vamos a leer despacio algunos versículos para tratar de entender cómo encaja este texto en todo el libro. Si tienes Colosenses 1, lee conmigo a partir del versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son nosotros? No, Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo fueron quienes escribieron esta carta y lo puedes encontrar en el versículo 1, ahí está. Pero dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, a ver, ¿qué oyeron? Pablo y Timoteo escriben esta carta a los creyentes en Colosenses. Y ellos como líderes espirituales de la iglesia, ellos les escriben esto porque algo escucharon. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué fue lo que oyeron? ¿Qué oyó Pablo y Timoteo acerca de los colosenses? La respuesta está unos versículos arriba. Lee conmigo el versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces viene Pablo y escucha el testimonio de estos hermanos en Colosenses. Escucha que tienen una fe en Jesús que se refleja en el amor a otros creyentes. Entonces viene él y les dice, miren, yo me siento feliz de escuchar lo que oigo, de escuchar que ustedes tienen una fe en Jesús y tienen amor para con los santos. Voy a orar por ustedes, voy a seguir orando por ustedes. Y ahora yo quiero que veas conmigo cuáles eran las prioridades. ¿Por qué oraba Pablo y Timoteo? Y compáralo con tus prioridades y mis prioridades. ¿Por qué oramos? Cuando oramos algunas veces, ay Señor, te pido por este problema en el que está mi hijo, te pido por este problema, te pido por mi hija, Señor, provéeme de esto, provéeme de lo otro. Y a veces estamos orando por cosas puramente materiales. Pablo y Timoteo no estaban orando por cosas materiales. Lee conmigo, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Número 1, y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia
de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar, acompáñame ahí donde estás. Señor Jesús, en esta tarde queremos darte las gracias por tu amor, por tu palabra, y tú conoces nuestros corazones. Tú sabes cómo vamos en la vida, y te queremos pedir que tú nos llenes, Señor. A veces queremos llenarnos con otras cosas que no es tu verdad y no nos fortalece. Señor, por favor, habla a nuestros corazones y revélanos los ajustes que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, por favor, habla a su corazón y que pueda disfrutar de una relación plena contigo. Nos ponemos en tus manos y yo te pido, Señor, que por favor quites de mi mente, de mis labios, cualquier idea, cualquier palabra que no aporte a lo que tú quieres construir en la vida de mis hermanos. Gracias, en tu nombre oramos. Amén. Ok, ¿con qué llenas tu tanque espiritual? Llena tu tanque espiritual. Y ahora, ¿cómo vas a ver reflejado si tenés un tanque lleno o un tanque vacío? Básicamente lo vas a ver en tres aspectos. Vamos a ir viéndolos despacio. Lo que queremos es, en primer lugar, ser llenos con el conocimiento de Dios y de su voluntad. Si tú decides esta mañana llenar tu tanque espiritual con la verdad del Señor, con el conocimiento de Dios y de su voluntad, eso va a producir en ti y en mí un entendimiento renovado. Aquí, nuestra capacidad intelectual va a ser renovada. Dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero acompáñame a ver estos pensamientos. Vivimos la era de la humanidad donde abunda la información y el conocimiento. Lamentablemente también abundan mentes perversas, personas sin encontrar sentido en la vida, en amargura y desánimo. Piensa conmigo, ¿sí o no que no es así? Tú desconoces una palabra o quieres saber algo, quieres obtener información de algo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Dairin, ¿qué haces? Googlear, ¿sí o no? Ahí está. Tenemos Google, San Google, y entonces no sé algo, lo busco. ¿Qué es longanimidad? Google. Y buscamos algunas cosas y nos llega la información rápido y cerca. Pero esa información y ese conocimiento que hay por todo el mundo no significa que genere algo positivo en nosotros. Porque hay personas que viven haciendo el mal a otros. Porque hay personas que se sienten amargados en la vida. Quizás tu caso es que estás desanimado completamente. No le hayas propósito a tu vida. Tu tanque espiritual está vacío. Por eso es importante llenar nuestro tanque espiritual. No con información del mundo, sino con el conocimiento de Dios y de su voluntad. Dice, exaltamos los logros humanos y queremos llenarnos del conocimiento alcanzado, pero seguimos viviendo una crisis progresiva porque la sabiduría de Dios es burlada y despreciada. Esa es la realidad en la que vivimos, tristemente. Aplaudimos cuando alguien comparte un pensamiento, uno de estos poetas o filósofos, Paulo Coelho, pone algo, wow, qué lindo, y lo compartes, ¿sí o no? Y crees que eso es sabiduría y podría ser que funcione, pero a veces yo veo que, por ejemplo, me llegan a mi correo porque me he suscrito a algunos sitios que nos ayudan a la crianza de los hijos. Tú conoces de esto, ¿verdad? Y entonces te mandan algunos tips. Algunos de esos tips o pautas o métodos, seamos honestos,
vienen de la psicología. Y no tengo nada, absolutamente nada en contra de la psicología. Pero ¿por qué aplaudimos a esas ciencias? Y el mundo rechaza la sabiduría que está acá. Si Dios ya ha dejado todo aquí. Dios nos ha dejado los principios para la vida. Cómo criar a los hijos, cómo administrar nuestros recursos, cómo relacionarnos adecuadamente, cómo tomar buenas decisiones. Está en la Biblia. Pero no, acudimos al conocimiento humano, al conocimiento o a la sabiduría de este mundo. Y te dejo este último pensamiento. La sabiduría de este mundo no llena, no llena. Siempre vas a querer más porque no llena. Y no te funciona siempre. En algunos casos te puede sacar de algún apuro. Pero yo te quiero desafiar a que este día salgas pensando: yo voy a llenar mi tanque espiritual con la sabiduría de Dios. Eso nos llena. La sabiduría de Dios nos llena. No sé quiénes acá han pasado por este proceso de ir a una entrevista de trabajo. Esto que hacen las empresas cuando necesitan contratar a alguien. ¿Qué hacen? Básicamente lanzan un concurso donde los que quieren postularse para un puesto de trabajo van y entonces llenan una serie de requisitos para poder llegar finalmente a una etapa de entrevistas. Pero básicamente las empresas quieren detectar tres ventajas competitivas, y al candidato que tenga los mejores atributos, a ese van a contratar. Y te lo dejo aquí. Las empresas buscan al candidato con la mejor capacidad intelectual. O sea, las empresas quieren gente capaz intelectualmente que sepa resolver los problemas que va a enfrentar en su trabajo. Para eso ven los estudios, títulos, maestrías y todo este rollo. Me da risa porque a veces te encuentras con anuncios que las empresas están contratando gente experta con estudios en maestría, doctorados, con 25 años de edad y 30 años de experiencia. O sea, decir, no puede ser, pero así son las empresas. Quieren gente con altos estándares intelectuales. ¿Sí o no? Pero también hacen pruebas psicométricas o estos test, has visto, no sé si te han hecho, para ver cómo es tu comportamiento, porque quieren ver cómo es tu conducta para relacionarte con otros, cómo vas a reaccionar cuando estés bajo presión, bajo estrés. O también buscan este término que está de moda últimamente, quieren detectar tu grado de inteligencia emocional. ¿Saben qué estamos leyendo? Colosenses 1, 9 al 14. Dios quiere potenciar precisamente esas áreas en nuestra vida. Dios quiere mejorar nuestra capacidad intelectual. Dios quiere mejorar tu aptitud conductual y quiere mejorar tu inteligencia emocional. Vamos a ir poco a poco, pero vamos rápido. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Dios en ti? Antes de darte los bienes y posesiones y todo lo demás que quieras, Dios quiere transformar tu entendimiento. Dios quiere transformar mi entendimiento. Estamos dispuestos a pasar por el proceso, porque si no estamos dispuestos, entonces Dios va a respetar tu decisión y Él no va a hacer nada, pero te estás perdiendo de mucho. Te estás perdiendo lo mejor de la vida cristiana. Esa renovación que no te da cualquier curso que tomes. Las capacitaciones a las que vayan no te van a fortalecer intelectualmente. No, o tal vez pueden aportar algo, pero no con el mismo grado o con la potencia que Dios puede hacerlo. No tenemos el tiempo para verlo en detalle, pero tú puedes ver en estos pasajes que están ahí que Dios puede y quiere transformar nuestra capacidad intelectual. Vamos a leer uno, nada más uno, y si tú quieres después en tu casa los lees despacio para darte cuenta
que esta era una de las prioridades de Pablo para los creyentes. ¿Cuál era la prioridad? Que sean llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad. Vamos a Efesios capítulo 1, un par de páginas atrás. Y si lo tienes, lee conmigo, versículos 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. De nuevo ves aquí a Pablo como pastor orando por las prioridades para los creyentes. Y yo te voy a decir qué bendición tener una iglesia y tener a un grupo de pastores que oran por ti, por tus necesidades. Pero ¿sabes qué debería ser lo primero por lo que debemos orar? Sigue leyendo conmigo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¡Qué pasaje! No sé si tú deseas llenarte con este conocimiento que te va a hacer fuerte, que te va a hacer más inteligente, que te va a hacer tomar mejores decisiones, que te va a hacer dejar a un lado las conductas destructivas que tú y yo arrastramos en la vida. Pero a veces no queremos ser llenos del conocimiento de Dios. Queremos llenarnos con una prédica del domingo, y qué bueno. No dejes de venir, no dejes de alimentarte espiritualmente. Pero en la semana, ¿estás llenando tu tanque espiritual? ¿Cómo llenas tu tanque? Porque lo que va a suceder es que domingo a domingo vas a llegar arrastrado a duras penas, desgastado por las crisis, por los problemas, confundido, desanimado, desanimada, a tratar de llenar tu tanque espiritual nuevamente. Y vas a seguir más propensa a tomar malas decisiones. Porque si tenemos un tanque espiritual vacío, nuestra capacidad intelectual se reduce. Dios nos quiere más capaces, más inteligentes, en todo sentido, en todo sentido. Te dejo este pensamiento: cuando somos llenos de su conocimiento, podemos resolver mejor los problemas. Consideramos el plano espiritual de las cosas. No sé si te ha pasado que de repente tú actúas o tomas una decisión dejado o dejada llevar por tus emociones. ¿Y qué viene? Olvidas completamente el plano espiritual de lo que Dios quiere hacer en ti o de lo que Dios está haciendo en la vida de tu familia. Dice, tomamos mejores decisiones, nos equivocamos menos. Ojo, no es que no nos equivoquemos, todos somos humanos y podemos equivocarnos, pero nos equivocamos menos. Nos volvemos más sabios y prudentes. No sé si te ha pasado, pero yo puedo pensar en mi vida algunas cosas que he hecho de forma completamente imprudente. ¿Has hecho algo imprudente tú alguna vez? No voy a preguntar a cada quien, pero vi un par de risas por ahí donde viene algo a tu mente. Pero a veces nos da pena porque hicimos algo de forma imprudente, nos equivocamos y nos llevamos, como dicen, de corbata a la familia, a otros. Pero si nos llenamos espiritualmente, nuestra capacidad intelectual de análisis, de toma de decisiones, mejora. Y lo puedes llevar al trabajo, y lo puedes llevar a tu familia, y lo puedes llevar a tu grupo de amigos, donde sea. Pero Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad nos da claridad. No sé quiénes acá están pasando un momento oscuro en su vida. No voy a pedir que levantes tu mano, pero quizás tú estás pasando una crisis en tu familia a causa de alguien que está enfermo.
O quizás la oscuridad que estás atravesando tiene que ver con tu desempleo y que estás todo el tiempo viendo de dónde sacas plata para proveer para tu familia y no te alcanza y estás trabajando y trabajando. O tenés un problema emocional y no sabes qué hacer para salir de ese problema. O un problema con tu hija, con tu hijo. ¿No sabes qué hacer? Necesitas claridad, ¿ok? Entonces necesitas llenarte del conocimiento de Dios y de su voluntad. Necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios para tener claridad y tomar las mejores decisiones. También ser llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad se ve reflejado en nuestra conducta. Dios quiere transformar nuestra conducta en la medida en la que tratamos de llenar nuestro tanque espiritual. Nuestra conducta mejora, nuestra conducta refleja que estamos conociendo mejor al Señor. Testimonio, tú sabes eso, el testimonio. Pero yo no sé cuál es tu caso, espero que no sea ese el caso, que la gente sabe que vienes a la iglesia y domingo a domingo ven que te bañas, te afeitas, bien abotonado, perfumada, perfumado, pero en la semana lo que piensan es, y menos mal que es cristiano, menos mal que es cristiana, porque la conducta no refleja que somos cristianos. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestro tanque espiritual está por el suelo, está vacío. Te hago una pregunta, aquí vas tú en tu vehículo, en el vehículo de tu vida. ¿Qué ves en el espejo retrovisor? ¿Puedes ver tus conductas pasadas todavía? ¿Puedes ver cosas que no agradan a Dios muy cerca? ¿Las ves en el espejo? ¿O puedes decir, no, eso ya lo dejé bien atrás? Te cuento así rápido parte de mi vida. Algunos de ustedes saben, algunos quizás no, pero yo fui un drogadicto, un alcohólico. Y yo veo el espejo retrovisor de mi vida y eso quedó años atrás. Mi conducta ya no es la misma. Por supuesto, hay cosas que todavía puedo mejorar. Pero ¿cómo puedo mejorar? Tratando de llenar mi tanque espiritual con las verdades espirituales que Dios quiere para mí. Lo mismo en tu caso, lo mismo en tu caso. Yo te comparto por aquí un par de palabras que a mí me llenan y te las pongo ahí para que tú analices en este momento de tu vida. ¿Es tu andar digno del Señor? Ven conmigo a Colosenses, porque para no perdernos, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Pablo dice, yo oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento de Dios. Eso va tras un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo puedo ver mi vida pasada y yo puedo decir, yo con mis acciones, yo no agradaba a Dios. Mi andar no era digno del Señor. Nunca pude haber pensado en darle fruto a Dios. No le servía al Señor, perdón que lo diga, pero no le servía al Señor. Mis buenas obras, ¿cuáles buenas obras? Si era malo, si andaba perdido en la vida. En lugar de ir creciendo en el conocimiento de Dios y ser mejor persona, iba decreciendo y estaba afectando a mi familia. No sé si te suena familiar, pero si es tu caso, por favor considera que Dios puede, y no solo puede, Dios quiere transformar nuestra conducta radicalmente. Quizás tú dices, Javier, llevo años en este hábito, llevo años haciendo esto. Me estás diciendo que no quiero. Dios puede y quiere. Pero ¿cómo estás llenando tu tanque espiritual? Dios puede transformar tu conducta. No sé si lo que tú tienes en tu conducta es un hábito que te destruye.
alcohol, drogas o cualquier otro tipo de adicción. Pero tal vez tu conducta, el problema de tu conducta tiene que ver con tu carácter. Y cada vez que tú tienes un conflicto, terminas lastimando a medio mundo, golpeando incluso a la persona que amas o a las personas que amas. ¿Quieres esa conducta en tu vida? ¿O quieres dejarla atrás? ¿Quieres que Dios transforme tu conducta? Yo te quiero decir de mi corazón, yo puedo ver en mi vida ciertas conductas que Dios todavía está trabajando y quiere mejorar. ¿Qué agrada a Dios? Yo te comparto esto así de forma fugaz. A veces nos preguntamos, yo quiero vivir agradable a Dios. Sí, no puedes agradar a Dios si no tienes el Espíritu Santo. No puedes agradar a Dios, no podemos agradar a Dios si no tenemos un tanque espiritual lleno. A Dios le agrada que nos humillemos ante Él. Yo no sé si tú tienes un problema de ego y lo que te cuesta es acercarte y pedir perdón a alguien. No me cuesta pensar que de esa misma forma te cuesta pedirle perdón a Dios cuando cometes un pecado. Pero a Dios le agrada que aun cuando cometemos errores y nos equivocamos y lo ofendemos a Él, que nos humillemos. Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú te has equivocado en la vida, si has tomado malas decisiones, si has herido a alguien, Dios te quiere transformar. Humíllate ante Dios. Acércate a Él con un corazón sincero, humillado. Y Él va a decir, esto me agrada, esto me agrada. A Dios le agrada que tengamos temor de Él. Este pasaje está dirigido básicamente a empleados, pero aplica para todos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y a veces en el trabajo se nos olvida el temor a Dios y que Dios está viendo cada cosa que hacemos. Pero Dios valora, aprecia cuando tú y yo nos frenamos de hacer algo por temor de Él. No, yo no voy a hacer esto porque no le agrada a Dios. Yo no voy a coquetear con esta mujer o con estas mujeres porque no le agrada a Dios. Yo me voy a abstener de tomar porque rápido caigo en el vicio y yo sé que hago locuras y esas locuras no le agradan a Dios. Ese temor te puede frenar. Ese temor a Dios te puede hacer para atrás con la finalidad de guardar tu vida, de guardar tu corazón y el de otras personas. A Dios le agrada que busquemos la sabiduría de Él, no la sabiduría de Paulo Coelho o de cualquier otro filósofo o de la psicología o de lo que sea. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Escucharon hace un rato a Checho? Dijo, por favor, ora por mí, que Dios me dé sabiduría para tener claridad sobre el libro que voy a compartir, que va a estar predicando acá, que va a llenar nuestras vidas, que va a llenar nuestros corazones. ¡Qué bendición! Ora por él, ora por nosotros. Pero también piensa en tu caso. ¿Necesitas sabiduría tú para tomar decisiones? Ya no aguanto este trabajo, ¿qué hago? Renuncio. Primero, busca sabiduría. ¿Será que me tengo que meter con esta persona? ¿Me involucro sentimentalmente con esta chica? ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? Primero necesitas sabiduría. Y la sabiduría viene cuando tenemos un tanque espiritual lleno. Pero a Dios no solo le agrada que busquemos la sabiduría de Él, sino también que la vivamos. Porque vivimos en una época donde un montón de gente sabe cosas de la Biblia y dice que sabe un montón y posiblemente sí, pero no vive conforme a esa sabiduría, no vive conforme al conocimiento de Dios.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo son tus obras? ¿Reflejan la sabiduría de Dios o reflejan tu sabiduría o tu falta de sabiduría? ¿Cómo son tus obras? Tú tienes la respuesta y espero que Dios esté hablando a tu corazón. Te comparto un pequeño ciclo de acción. Yo lo he llamado así, pero tú le puedes llamar de otra forma. Pero lo puedes aplicar a tu vida de forma práctica a partir de hoy. Primero, el círculo de arriba. Tú puedes tomar la decisión de hacer su voluntad. ¿Y cómo sé qué es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos alejemos de fornicación. Entonces, puedes hacer la voluntad de Dios. Aléjate de ese estilo de vida. Dios quiere que dejes de mentir, que dejes de robar, que ames a tu esposa, que respetes a tu esposo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a hacerla? Hijos, jóvenes que están acá, la voluntad de Dios es que tú obedezcas a tus papás, que les honres. Si tú decides, yo voy a hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que viene? A Dios le agrada. A Dios le agrada que hagas su voluntad. Les cuento algo de la casa. Esto es de mi familia y de lo que Dios me está enseñando en esta etapa de ser papá de dos chiquitos. Aldo, mi hijo mayor, está por cumplir 3 años. Y a él le gusta ayudar en la casa. Y yo estoy feliz que yo de repente, aquí voy a llorar, ustedes, mi ministerio en la casa es lavar trastos. Entonces a veces yo estoy lavando trastos y Aldo me dice, quiero ayudar. Bienvenido, hijo, vení, le pongo una silla y ya le estoy enseñando a lavar trastos, pero él quiere ayudar. Y a veces Claudia le dice, mira, cocinemos algo para papá. Y Aldo está feliz. Y ahí lo pone Claudia, hasta le pone una, ¿cómo se llama? Una redecilla, una cofia. Y entonces ahí está el Aldo cocinando, porque él quiere agradarme. Como hijo me quiere agradar. Pero así podemos ser con Dios nosotros. ¿Queremos agradar a Dios o no? Entonces hay que hacer su voluntad. Pero les cuento otra cosa de Aldo. A veces yo le digo a Aldo, mira, a mí me encanta lo que haces, pero no solamente eso. Hay que guardar tus juguetes, porque si ustedes llegan a la casa, lo que van a encontrar es Toy Story, ¿verdad? Juguetes por todos lados ahí, juguetes por todos lados. Y entonces yo le digo, Aldo, tenés que guardar tus juguetes. Y él dice, no, yo los voy a dejar aquí. Hijo, no es eso lo que a mí me agrada. No, papá, aquí los voy a dejar. Y entonces, como no quiere hacer mi voluntad, sino la de él, adivinen qué le toca al pobre. La paleta. Por cierto, también es voluntad de Dios educar a los hijos con vara. Algunos papás se resisten, pero ese es otro tema. El punto es, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas a su manera, Dios se agrada. Y si aquí está Freddy y Freddy dice, yo voy a agradar a Dios con mi vida, voy a tratar de hacer su voluntad, ¿sabes qué va a suceder, Freddy? Dios te va a conceder sabiduría. Dios va a dar más sabiduría a aquella persona, a aquel que quiere hacer su voluntad y quiere agradarlo. Dios te va a dar sabiduría. Dice Eclesiastés 2:26 que el hombre a quien Dios agrada, él da sabiduría. ¿Para qué da la sabiduría? Para renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad y para que podamos agradar a Dios, y él va a dar más sabiduría. Y es un ciclo en el que tú y yo podemos entrar hoy mismo si quieres. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacer su voluntad? Lo primero que necesitas es un tanque espiritual lleno. Con un tanque vacío no se puede, es imposible. Cuando somos llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad, nuestra conducta produce fruto agradable al Señor. Nuestras obras cumplen un propósito y nos preocupamos por ser mejores continuamente. Con esto que voy a decir, yo no quiero ser grosero, pero se nos ha enseñado, hemos crecido por años pensando que
nuestras buenas obras agradan a Dios. ¿Sabes qué? No agradan a Dios. Nuestras buenas obras son nada. Pero cuando tenemos una relación con Él, cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad, ese conocimiento produce en nosotros buenas obras que le dan fruto y que persiguen un propósito. No es solo, perdón que diga esto, pero es parte de la realidad en la que vivimos. No es ir a cargar solo por ir a cargar en Semana Santa. Y quizás tú cargaste o cargas, no sé, yo no tengo nada en contra de quienes lo hacen, simplemente. ¿Qué fruto produce en ti? ¿O estás cumpliendo con una tradición familiar? ¿O de Guatemala? Perdón que lo diga, pero no puedo pensar que eso le agrada a Dios. ¿Sabes qué le agrada a Dios? Hacer su voluntad. Nuestras obras cumplen un propósito. ¿Con qué propósito haces buenas obras? Hay músicos, hay artistas, hay de todo tipo de personas que hacen buenas obras, hacen caridad. Pero para Dios, a Dios no le aporta para sus propósitos. Qué bueno, qué bendición. Pero cuando somos llenos, Dios da propósito a nuestra vida. Quizás tú has venido en la vida luchando con el sentimiento de que no te sientes útil, de que Dios te ha hecho a un lado. Es un error, es una mentira del diablo. Dios te quiere usar para sus propósitos, pero necesitamos un tanque espiritual lleno. Necesitas un tanque espiritual lleno del conocimiento de su voluntad. De otra forma, vas a seguir yendo al trabajo cada día, desgastándote sin encontrar un propósito. Vas a seguir haciendo buenas obras sin un propósito que glorifique a Dios y que te llene. Dios quiere cambiar tu conducta. El conocimiento de su voluntad da claridad a nuestra mente, pero también da propósito a nuestras acciones. ¿Quieres tú un cambio en tu conducta? ¿Quisieras que Dios cambie algo en tu conducta? Posiblemente hay hábitos, hay tendencias que Dios está poniendo el dedo y dice, esto hay que cambiarlo. Esto debe cambiar. Quizás tú te estás resistiendo hasta este momento. Está bien, es tu voluntad y Dios te respeta tanto que no va a hacer nada hasta que tú se lo pidas y te humilles y le digas, Señor, yo ya no aguanto este estilo de vida. Ya no quiero seguir drogándome, ya no quiero seguir tomando, ya no quiero ser iracundo, iracunda, ya no quiero hacer esto que me destruye, que daña a otros. Dios quiere transformar nuestra conducta. Y para terminar, falta todavía un ratito, pero esa es la última parte. Versículo 11 al 14 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando somos llenos del conocimiento de Dios, en otras palabras, cuando llenamos nuestro tanque espiritual del conocimiento de Dios, ¿sabes qué produce Dios? Aparte de una mente renovada, una conducta transformada, un ánimo restaurado. ¿Quiénes se han desanimado alguna vez en la vida? Yo soy el primero que levanto la mano y quizás yo no lo reflejo, pero yo me he desanimado muchas veces. Quizás tú en esta mañana dices, necesito ánimo para esta prueba que estoy atravesando. Necesito ánimo porque ya no aguanto las ofensas de quien me ofende continuamente. Necesito ánimo para salir de este problema, de esta crisis económica en la que estoy. Ya no puedo más. Necesito ánimo para amar a mi esposa o a mi esposo. Se vale. Pero Dios quiere llenar tu tanque espiritual para que tu ánimo esté restaurado. Dios quiere transformar tu vida completamente. A mí me encantan esas palabras. Y en las franjas están fortalecidos, poder,
potencia, gloria. A mí me encanta eso que acabamos de leer. ¿Sabes? Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de Él y de su voluntad. Eso nos va a hacer fuertes, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, no tu fuerza, porque no somos tan fuertes, somos débiles. Necesitamos el poder de Dios trabajando en nuestras vidas para tomar las mejores decisiones, para que nuestra conducta sea diferente en el trabajo, con la familia, lo que sea. Pero necesitamos no nuestras fuerzas. Quizás tú ya no puedes, ya trataste. Yo les cuento esto de mi vida y quizás ahorita tú ya estás pensando, hey, yo hace un rato escuché a Checho decir que él se drogaba y Javier también. Esa iglesia es de drogos. Sabes, quizás sí, pero somos drogos que hemos sido transformados por el poder de Dios. Yo no podía. Mis papás trataron de meterme me metieron a una cosa militar y me gradué de ahí. Ellos pensaron que yo iba a cambiar ahí. No fue la solución. Me gradué y regresé a lo mismo. No pude en mis fuerzas controlar las drogas. Fue el poder de Dios. Fue el poder del Señor que trabajó en mí. Ese mismo poder está disponible para ti. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Necesitas fuerza en tu matrimonio? ¿En tu trabajo? ¿En tus relaciones? ¿Te cuesta llevarte bien con alguien? Necesitas fuerza. Necesitamos fuerza. Yo quiero, esto no está aquí, pero antes de ver esto, me encanta algo que dice Pablo más adelante. Esto que acabamos de leer no se lo está inventando Javier, ni mucho menos se lo inventó Pablo. Pablo usaba ese poder en su vida para su ministerio. Y su ministerio, yo no sé si te has puesto a estudiar la vida de Pablo, pero no era como nosotros aquí en alfombra y aire acondicionado. El ministerio de Pablo era extremadamente difícil. ¿Sabes qué era? Cárceles, tumultos, azotes, desvelos, ayunos, trabajos, persecuciones. Pero ¿sabes qué dice? No importa, seguimos trabajando para el Señor. Versículo ahí mismo en Colosenses. Toma conmigo un tiempo para leer Colosenses 1, versículo 28. Pablo, hablando de su ministerio, dice: a quien anunciamos, hablando de Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y mira el versículo 29, subráyalo, resáltalo, tómale foto, escríbelo en papel, pégalo en el techo de tu casa, pégalo en las paredes, donde quieras. Pero yo pienso esto y digo, yo quiero esto. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no luchaba según sus fuerzas, luchaba con las fuerzas del Señor. Y esa potencia del Señor actuaba poderosamente en él. ¿Necesitas esto? ¿Quisieras esto? ¿O no? ¿Quieres tú esta fuerza? ¿Quieres tú esta potencia? La necesitamos. No te expliqué, pero estos términos aparecen ahí. Dice que Dios quiere llenarnos para que tengamos paciencia y longanimidad. Vamos a preguntar aquí. Por favor, Walter, decinos, ¿qué es paciencia para vos? Así, en tus términos. ¿Cómo vivís pacientemente? Ok, muchas veces relacionamos la paciencia como esperar, sala de espera. Y sí, tiene que ver. Pero ¿sabes cuándo se vuelve especialmente útil la paciencia? En las pruebas. Dice, capacidad para soportar con resignación las desgracias, trabajos, ofensas. ¿Te han ofendido? ¿O te estás enfrentando todo el tiempo con alguien que te ofende? Necesitas paciencia, necesitamos paciencia. ¿Ya no aguantas tu trabajo? Paciencia. Dios
quiere darte paciencia. Longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Todos aquí pasamos momentos difíciles y en los momentos difíciles necesitamos ánimo y fuerza. A veces nos faltan. Quizás tú esta mañana venís diciendo: yo ya no aguanto esto, ya no aguanto este problema, no sé qué hacer en mi matrimonio, no sé qué hacer con mi hijo que está luchando con su pecado, no sé qué hacer, necesito ánimo. Dios lo puede hacer en tu vida si tú decides llenar tu tanque espiritual. Aquí tenemos a dos atletas campeones. Por cierto, si no conoces a los hermanos Artiga, ellos por lo general acostumbran como pasatiempo poner en alto el nombre de Guatemala con algunas medallas. Así es que ahí está Dani y ahí está Pedro Artiga. Ellos nadan y son buenísimos en lo que hacen. Pero les voy a confesar algo, y no está Raúl aquí, ¿verdad, Pedro? El entrenador me cae mal. El entrenador es duro, ¿verdad? Es duro. Pero ¿sabes por qué es duro? Porque yo he visto, y ellos me cuentan a veces cómo los trata. Pero el entrenador lo que persigue es fortalecer el carácter, fortalecer el intelecto y el ánimo, que no te desanimes por cualquier cosa, porque a veces somos así. Me vio mal alguien y, ay no, ya no le hablo. Mira, no me saludó Javier, pasó a la carrera, ya no le hablo, no me ama, ya no lo amo. Pero nos desanimamos fácilmente. A veces necesitamos, como ese entrenador, no sé si has visto, que un entrenador lo que persigue es que los atletas tengan una buena condición para las pruebas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuidan hasta de lo que se comen y qué no comen, y ahí les están controlando el peso y a veces yo estoy seguro de que, no sé si está bien el término, los terapea Raúl, les dice a veces cosas positivas para que su ánimo se llene. Me imagino que sí, no sé, pero muchos entrenadores hacen eso. Muchos entrenadores agarran a los atletas, lo que voy a agarrar a un atleta aquí, este es otro atleta, y le dicen: vos podés, son 120 kilómetros fáciles que podés lograr. Pero Dios quiere llenar nuestro ánimo, quiere que estemos preparados para las pruebas. Las pruebas en la vida las enfrentamos con buena condición mental, intelectual, en nuestro entendimiento, buena condición física y buena condición emocional. Pero no podemos hacerlo con un tanque espiritual vacío. Necesitamos un tanque espiritual lleno. ¿Cómo está tu tanque esta mañana? ¿Cómo te sientes? Aquí un examen para que lo resuelvas en tu corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Estás desanimada? ¿Estás desanimado? ¿Está tu tanque espiritual vacío? Quizás es tu caso. O quizás no sabes cómo saber yo no sé, Javier, si mi tanque espiritual está vacío. Te dejo un par de palabritas para que tú llegues a la conclusión: sí, estoy vacío. Si tú tienes desánimo, si estás desesperado, desesperada porque ya no aguantas el problema y ha flaqueado tu fe. Quizás piensas: a Dios no le importa mi vida, Dios no me ama. Hey, Dios te ama y Dios quiere llenarte de su amor, de su conocimiento, de su verdad, para que tengas una vida de bendición y que esa bendición rebalse a quienes están cerca tuyo. Pero no podemos ser de bendición con un tanque espiritual vacío. Pero ¿qué podemos hacer? Efesios 6:10, aquí está la buena noticia. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en la fuerza de los pastores, no en la fuerza de alguien más, no en la fuerza de mi papá Dios, en la fuerza de Dios. En otras palabras,
Si tú quieres cambiar de estatus, si tú quieres ya no tener un tanque vacío y dices, ok, Javier, ¿cómo puedo llenar mi tanque espiritual? Necesitas dar un pequeño paso y reconocer, Señor, te necesito en mi vida. Por favor, lléname, fortaléceme según tu fuerza, no la mía. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios se agrada de tu oración sincera y que se humilla ante Él. Y entonces, tu tanque espiritual se llena. ¿Quieres un tanque espiritual lleno? ¿Quiénes necesitamos un tanque espiritual lleno? Yo soy el primero en levantar la mano. Por favor, levanta tu mano. Vamos a orar en un rato. Todavía no terminamos porque falta un pequeño bloque, pero estamos cerrando. Quizás tú necesitas fuerza en este momento para enfrentar el problema que te hace llorar en las noches. Quizás necesitas paciencia para tolerar esa relación que te está dañando. Necesitas esperanza. Un tanque lleno produce fuerza, produce paciencia, produce esperanza de que las cosas van a cambiar, de que la voluntad de Dios es buena. Dios quiere cosas buenas para sus hijos. Papás que están acá, ¿quiénes quieren que a sus hijos les vaya mal en la vida? Levanta tu mano. Es absurdo. ¿Crees que Dios quiere que sus hijos sean fracasados? ¿Que anden por la vida desanimados? Dios no quiere eso. Quiere que seamos llenos, que vivamos una vida de bendición y que disfrutemos su llenura y que le demos honra con nuestra vida. Es tu decisión. Te dejo esa lámina solamente como un resumen. ¿Qué produce un tanque espiritual lleno en ti? Un mejor entendimiento, claridad en tu mente, una mejor conducta, un comportamiento transformado, y produce un mejor ánimo, fuerza, potencia que no tenemos muchas veces. Ahora, vente conmigo a Colosenses para cerrar. Dice Colosenses capítulo 12. Después de Pablo haber dicho, yo oro por ustedes para que tengan esa llenura del conocimiento de Dios y que sean fortalecidos, dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, si tú lees la primera parte del versículo 12, dice, con gozo. Seamos honestos y te pregunto, ¿tienes gozo tú este día o no tienes gozo? Muchas veces venimos a la iglesia y lo último que tenemos es gozo. Y venimos ahí, no, si es que yo estoy a duras penas ahí viendo cómo hago y ya no aguanto esta crisis, ya no aguanto este problema. Y no lo digo por alguien de ustedes, lo digo por mí en primer lugar. Porque al estar preparando este mensaje, Dios me puso bajo convicción de tantas cosas en mi vida que se las estoy compartiendo a ustedes. Pero el tener gozo es extremadamente difícil. Por cierto, ese es uno de los pasajes más cortos de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Es una sugerencia o es una pregunta? ¿Qué es? Es una orden. Estad siempre gozosos. Pero yo me preguntaba, ¿y cómo es esto? Si algunas veces a mí el trato que recibo cada día que vengo aquí al trabajo, y aquí está Edwin, a mí me roba el gozo. No, mentira, Edwin, no es así. Pero hay situaciones, no, me llevo bien con Edwin, somos buenos amigos y estoy bromeando nada más. Pero quizás en tu caso, tú llegas cada día a tu trabajo y te encuentras con personas que te roban el gozo, ¿sí o no? O quizás lo que te roba el gozo es cuando llega tu esposo o tu esposa. ¿Y cómo tener gozo en medio de esos problemas? Es difícil, pero ¿sabes qué?
Solo una observación curiosa. Estos primeros 3 versículos hablan de que Dios quiere llenar nuestro tanque espiritual con el entendimiento de su voluntad, de su conocimiento. Quiere transformar nuestra conducta y quiere fortalecer nuestro ánimo. Ahora, los siguientes versículos hablan del gozo. ¿Cuántos versículos son? 3, si no estoy mal. Versículo 12, 13 y 14. 3 versículos para hablar del gozo. ¿Cómo funciona? Tú lo puedes leer en tu casa porque ya el tiempo nos comió. Podemos recobrar el gozo al tomar conciencia de la magnitud de la salvación que Dios nos ha dado por su gracia y valorar el sufrimiento de Jesús para el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo, hey, pueden tener gozo. Quizás tú necesitas recobrar el gozo. Necesitas tener gozo en tu vida. ¿Sabes cómo puedes tener gozo? Enciérrate en tu cuarto. Valora lo que Jesús ha hecho por ti. Enciérrate y piensa por un momento de qué te ha librado Dios. ¿De dónde te sacó? ¿O de dónde quieres que te saque? Pero piensa espiritualmente, ¿qué bendiciones te ha dado Dios? Y ya son tuyas, las vas a disfrutar, las vamos a disfrutar cuando estemos con Él por la eternidad. Pero 3 versículos los ocupa Pablo para decir, pueden tener gozo, se puede tener gozo, se puede. ¿Cómo? En la medida en la que yo le agradezco a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Qué tan lejos puede ir un vehículo con un cuarto de tanque? No va a llegar muy lejos. ¿Qué tan lejos puedes llegar tú con un tanque espiritual vacío? No vas a lograr mucho. Tú y yo necesitamos un tanque espiritual lleno. El conocimiento de su voluntad nos da claridad en nuestro intelecto, da propósito a nuestra conducta y nos da poder en nuestro ánimo, que muchas veces flaquea. Si tú quieres esta mañana, toma una decisión con el Señor. ¿Cómo está tu tanque espiritual en este momento? ¿Está vacío? Desecha cualquier otra cosa con la que estás llenando tu tanque espiritual. ¿Sabes lo que necesitas? Llenarlo con la verdad de Dios. Ama la palabra de Dios. Medítala. Cuando quieras, abrázala. Yo te animo que este ejercicio de abrazar tu Biblia te puede transformar. Aquí les comparto algo de mi corazón. ¿Saben por qué amo las Biblias en papel? Porque no necesitan cargarse a una fuente de poder, siempre están disponibles. Si yo hago el ejercicio de abrazar mi Biblia escrita, lo que estoy abrazando es mi Biblia. Pero si yo ando mi Biblia en el teléfono, lo que estoy abrazando es mi teléfono. ¿Estás dispuesto tú a agarrar la verdad de Dios y llenar tu tanque espiritual con esa verdad? Vas a notar el cambio en tu intelecto, en tu conducta y en tu estado de ánimo. ¿Cómo deseas tu tanque? Es tu decisión. Es tu decisión. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es vida eterna para nosotros.